todos aquellos que sintonizan la radio a través de las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com, junto a los aquí presentes en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en calle Suárez de Figueroa, 507, del barrio Marqués de Sobremonte, en esta ciudad de Córdoba. Con la celebración de este Domingo de Ramos, comenzamos la Semana Santa. Iniciamos la semana fundamental en nuestra realidad como seguidores de Cristo. La lectura de este domingo nos refiere la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Él sabe muy bien a qué se compromete con esta opción que ha tomado, pero Él ha venido a cumplir una misión y la llevará hasta el final. Permite que en su entrada lo aclamen los que lo han seguido. Pretende dejarles un mensaje muy claro. Él tan solo quiere reinar en el corazón de cada hombre y sabe que solo algunos, los pequeños, los niños, se decidirán a victoriarlo con todos los riesgos, pues ellos sí guardan en su interior un corazón abierto a la novedad de Dios, y eso es lo que Jesús ha venido a buscar. Nosotros estamos llamados a una verdadera fidelidad, a no traicionar en lo oculto aquello que hoy aceptamos y proclamamos públicamente. Pidámosle su gracia para seguirlo durante estos días, lo más cerca posible. Todos estos duros momentos que nos taladrarán el corazón son necesarios para llegar a la Pascua de Resurrección. Dispongámonos a participar de tal manera que el Señor Jesús, muerto y resucitado, reine definitivamente en nuestros corazones, en nuestras vidas y en todas nuestras cosas. Con este espíritu recibimos a nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía con el canto hecho oración. Arriba nuestro ramo cantando al Señor. Arriba nuestro ramo cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Será un domingo allá en Jerusalén. Anda en un burrito, Jesús entra a aparecer. Todo el pueblo humilde lo salió a recibir. Y con entusiasmo comenzaron a decir: arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración, y que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Por nuestras tibiezas, por nuestra falta de compromiso y testimonio, por nuestras faltas de amor al prójimo, por no haber seguido a Jesús en los momentos difíciles, pidamos perdón al Señor. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Imitemos al Señor en sus gestos de obediencia y humildad ante los designios que Dios Padre nos tiene preparado a todos y cada uno de los seres humanos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de hoy nos hará comprender que la pasión fue el mayor acto de amor que pueda conocer la historia. En la liturgia de este día se lee la pasión de nuestro Señor. El relato de San Lucas es completo, lleno de detalles y rico en matices. Es ya difícil saber por qué Jesús tiene que morir y sobre todo admitir que ha de morir en la cruz. Escuchemos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegó el día de los ácimos en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado. Pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está en la mesa? Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa y se sentarán sobre trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos, como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo: Cuando les envié sin bolsa, ni provisiones, ni sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Respondieron: nada. Él agregó: Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve, el que tenga una alforja, que la lleve también, y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar uno. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura. Fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí.
Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: Basta. Enseguida Jesús salió y fue, como de costumbre, al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban los discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejen, ya está. Y tocándole la oreja, lo sanó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: Este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Poco después otro lo vio y dijo: Tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo: No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Dijo Pedro: Hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: Profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto a los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: Dinos si eres el Mesías. Él les dijo: Si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron: ¿Entonces eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: Tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: Subleva al pueblo con su enseñanza en toda Judea. Comenzó en Galilea
y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía mucho que deseaba verlo por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión, pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar: ¡que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás! A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo, crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió:
Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos ahora a nuestro Padre y Pastor, que nos ayudará con su homilía a reflexionar y aplicar en cada uno de nosotros la lectura bíblica que acabamos de escuchar. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de comenzar la Semana Santa, en el curso de la cual vamos a celebrar el misterio pascual de Jesús, su muerte y su resurrección. En realidad, cada domingo nosotros celebramos este misterio, por eso se dice que el domingo es nuestra Pascua semanal. Pero en la Semana Santa lo hacemos con especial intensidad. Y en el Domingo de Ramos hay un cambio brusco de escena. Al principio se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y luego, como acabamos de oír, se escucha el relato, la narración de la pasión y la muerte de Jesús. Este año, en esta misa que se transmite por Cadena 3 y luego es repetida por televisión en Canal C, utilizando una posibilidad que brinda la liturgia, hemos omitido la primera y la segunda lectura y el salmo interleccional y hemos oído el relato completo de la pasión y muerte de Jesús, narrado por San Lucas. La narración de este evangelista coincide con los otros tres relatos, aunque tiene algunas notas particulares. San Lucas, en la medida de lo posible, suaviza las escenas violentas en un escenario que de por sí es cruel. Podemos fijarnos en alguna de las escenas, su mensaje, su enseñanza. En primer lugar, esto de la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Lo acompañan los mismos que estuvieron en el episodio de la transfiguración. En esa oportunidad tenían muchos sueños, pero no se durmieron. Vieron la gloria de Jesús transfigurado. Aquí, en cambio, en el huerto de los olivos, dice el evangelista, se durmieron. Pero, como para disculparlos y suavizando, Lucas dice, a causa de la tristeza. Por otro lado, Jesús aparece orando de rodillas.
no como en los otros evangelios en donde dice que Jesús estaba postrado en tierra. Lucas lo suaviza y dice, en definitiva, que Jesús oró una sola vez pidiendo con fuerza ser librado de ese momento. En los otros evangelios son como 3 momentos en donde Jesús tiene esa oración. Y aquí también en Lucas, otro detalle, un ángel confortaba a Jesús. Pero llegado el momento, Jesús se deja detener sin resistirse. Otra escena es la de la negación de Pedro. Pedro 3 veces niega conocer a Jesús. Y Lucas es el único que señala que luego de la tercera negación, cuando cantó el gallo, Jesús mira a Pedro. ¿Cómo habrá sido esa mirada? Dice el evangelista que Pedro salió y lloró amargamente. Quizá lo que sucedió, Pedro había dicho que quería salvar a Jesús y estaba dispuesto a morir por él. Ahora, en su aturdimiento y en su flojera, se da cuenta que es Jesús el que muere por él y el que lo salva. Y después, el juicio. En el tribunal del Consejo de Ancianos, las motivaciones son religiosas. Ante Pilato y Herodes, en cambio, las motivaciones se mezclan, lo religioso, pero insistiendo sobre todo en lo político. Lo acusan de ser un subversivo, alguien que incita a la rebelión. Pilato y Herodes no ven motivos para considerarlo un malhechor, pero al final Pilato termina cediendo a la multitud. Después la escena de la crucifixión. Impresionante cómo Jesús, en medio de esa situación tremenda, horrible, intercede por los que lo crucifican. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y está pronto a dar su vida, pero todavía hay un momento impresionante que realmente es aleccionador a la vez que enternecedor. El diálogo con el buen ladrón. Ese que a último momento, en la última oportunidad, se convierte. Jesús. Y lo llama por el nombre. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la palabra del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La misericordia. Qué bueno pensar en esto en el año de la misericordia. Hasta el último instante. Este hombre estaba por morir. Ahí, su último gesto. Y Jesús lo recibe. Jesús lo valora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después, el momento impresionante, la muerte de Jesús. ¿Y cómo muere? En una actitud de confianza y obediencia total al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. El primer Adán desconfió de Dios y desobedeció. El nuevo Adán confía sin límites y obedece perfectamente. Como dice un autor, prefirió perder la vida antes que perder la obediencia. Y gracias a esa entrega somos reconciliados con Dios. Su entrega totalmente todas las faltas de todos los hombres, de todos los tiempos y lugares.
Y entonces, ¿cuál puede ser nuestra tarea en esta Semana Santa? Me parece que algo que podemos realizar es repasar este santo evangelio que hemos escuchado, este relato de la pasión y muerte de Jesús. Lo encontramos en los capítulos 22 y 23 del Evangelio de San Lucas. Y pedirle al Espíritu Santo que nos inspire sentimientos de compasión, estar junto a Jesús. Santa Teresa de Jesús decía que los acontecimientos de la pasión la movían mucho a la oración, porque dice, viendo tan solo a Jesús, yo me imaginaba que en esa soledad no iba a rechazar mi compañía. Y entonces ella se sentía motivada a estar cerca de Jesús, compadeciéndose con él. Y también puede ser nuestros sentimientos de gratitud, porque como dice por allí el apóstol San Pablo, yo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Pero también puede ser la oportunidad para que nosotros vivamos un deseo de cambio en nuestra vida. Y esto es lo fuerte, lo grande, lo lindo de la Semana Santa. A eso tienden los ejercicios espirituales de San Ignacio, que el cura Brochero utilizó como medio privilegiado de evangelización. Deseos de conversión, de cambio interior, donde reconociendo con humildad nuestras faltas, vayamos ante el Señor a pedir su perdón, como fue el hijo menor de la parábola del Padre Misericordioso. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Qué impresionante es el reconocer nuestra fragilidad, pero qué verdad hay en ese reconocimiento. Y cuánta misericordia de parte del Señor para recibirnos, como el Padre misericordioso de la parábola, que casi ni escucha la confesión. Lo que importa es que ese hijo ha vuelto. Reconocimiento de la propia culpa y deseo de cambio, propósito de enmienda, como el que tuvo la mujer sorprendida en adulterio y que Jesús perdonó. Yo tampoco te condeno. Evidentemente, implícitamente en la mujer estaba el deseo de cambiar. Jesús se lo hace explícito. En adelante no peques más. Qué lindo cuando nosotros vivimos cada Semana Santa y nuestro acercamiento a la misericordia de Dios, que se manifiesta sobre todo en la celebración del sacramento de la reconciliación, con estos sentimientos. Señor, yo reconozco que obré mal, pero quiero cambiar. Y ahí se da la novedad. Ahí está la misericordia. Justo en el momento que nos declaramos culpables, Dios nos absuelve. Dios nos perdona. Quizá releer el Evangelio con estos sentimientos y también disponernos para participar en las celebraciones de la Semana Santa, particularmente el viernes, cuando se nos vuelva a relatar los acontecimientos de la pasión y la muerte de Jesús. Esta vez, en la narración de San Juan, nosotros revivamos todo esto, lo pasemos nuevamente por el corazón. Y cuando en la celebración nos acerquemos a besar la cruz, vayamos con esa disposición de decir, reconozco lo que obré mal, pero ahora quiero vivir una vida nueva.
Y qué lindo si participamos en el Vía Crucis, el Viernes Santo, hacerlo con estos sentimientos, con estas disposiciones, con estas actitudes. O si rezamos el rosario contemplando los misterios dolorosos, que todo esto resuene en nuestro corazón. Y hay algo que en esta Semana Santa puede ser importante desde la narración de este Evangelio y de este suceso de la negación del apóstol Pedro. Y es esto: dejarnos amar por Dios y dejarnos perdonar por Él. Esto es lo que entendió Pedro en esa mirada de Jesús. No fue una mirada de condenación, sino una mirada en donde le expresó: Pedro, yo ya sabía que eras así, flojo, pero así te he querido y te sigo queriendo. Y Pedro se sintió acogido. Y esta es una de las experiencias más fuertes en nuestra vida de creyentes. Creer en el amor que Dios nos tiene y dejarnos recibir por Él, dejarnos perdonar. ¿A mí me va a perdonar? Sí, a cada uno de nosotros. No hay nada tan grande que no pueda ser perdonado por el Señor. Y esta Eucaristía la celebramos en esta parroquia que contempla los dolores de la Virgen, particularmente los dolores al pie de la cruz, donde ella recibe un encargo. Ahí tienes a tu hijo, a nosotros. Y ella nos recibe con entrañas de madre, que son las entrañas de misericordia de Dios nuestro Señor. Esto que estamos contemplando este año hace relación a esto, a las entrañas maternas. Dios quiere también, Dios experimenta esta actitud hacia nosotros, entrañable, misericordiosa, que nos acoge. Y al discípulo amado le dice Jesús: ahí tienes a tu madre. Y entonces nos toca a nosotros ir a la Virgen, como la que ayuda, como la que nos acerca a la misericordia. Dice el evangelista San Juan: y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Nosotros también tenemos ese desafío, recibir a la Virgen como madre para que ella nos lleve de la mano a Jesús Salvador. Que así sea. Hemos profundizado con las palabras de nuestro arzobispo el mensaje del Evangelio. Ahora profesemos con entusiasmo y fervor el misterio de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Te pedimos que, con el Papa Francisco, nuestros obispos y sacerdotes,
tengamos el coraje de caminar con la cruz de tu Hijo, manifestando la única gloria, Cristo muerto y resucitado. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nuestra querida patria, para que la sangre derramada por Jesús nos reconcilie a todos los que la habitamos y nos dispongamos a construir una nación fraterna, solidaria y laboriosa desde los valores del Evangelio. Oremos por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los inocentes, perseguidos y martirizados, por los pobres, por los que no tienen trabajo, por los enfermos y por los que padecen injusticias, para que no decaiga su certeza pascual de la victoria del bien sobre el mal. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, Escúchanos, Señor. Por los países en guerra y en conflictos internos, para que reine la paz y la concordia. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por toda esta comunidad y los que rezan junto a esta celebración, para que seamos testigos de que Cristo ha muerto y resucitado, vive por nosotros y así nuestras vidas sean la mejor proclamación de la buena nueva del Señor. Oremos. por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Recibe, Señor, nuestras súplicas y por la intercesión de la Virgen, concédenos lo que te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos ahora la mesa de la Eucaristía. Presentamos y ofrecemos pan y vino sobre el altar que se transformarán en el cuerpo y sangre de Jesús. Ofrezcámonos también nosotros, porque hemos sido llamados a una verdadera fidelidad, no traicionando en lo oculto aquello que hoy aceptamos y proclamamos públicamente. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. El que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados
y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos diciendo con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, oremos como Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. En este momento el Señor nos concede la paz, derrama su paz en nuestros corazones para que la hagamos fructificar y para que con el amor de verdaderos cristianos llevemos esa misma paz a quienes más la necesitan. A todos los que comparten esta Eucaristía, a los aquí presentes, a quienes nos escuchan, a los enfermos, a los ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad, a los alejados de centros urbanos, a los que deben cumplir con su trabajo, a quienes la están necesitando, les llegue en este momento la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de ti. Este camino de la cruz por el que peregrinamos es el único que nos puede llevar al cielo. Recorrámoslo con alegría porque sabemos hacia dónde vamos, proclamando a Jesús como único Rey y Señor y alimentándonos de su cuerpo y sangre para fortalecernos en este caminar. Comulgar con Cristo es fundirse en Jesús, hacerse uno con su manera de pensar, su forma de sentir, es asumir sus criterios y proyectos, sus prioridades y decisiones, es resucitar a una vida nueva en la verdad y la justicia, en el amor obediente al Padre y el amor sacrificado por el prójimo. Los fieles presentes en esta parroquia reciben el cuerpo del Señor. Quienes siguen esta Eucaristía y desean comulgar espiritualmente, los invitamos a orar con toda la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Esta misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y a todo el mundo vía internet por el sitio web cadena3.com. Hoy desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en Suárez de Figueroa 507, de barrio Marqués de Sobremonte en la ciudad de Córdoba. Esta celebración será retransmitida en el día de hoy a las 11 horas por Canal C. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga a estas emisoras
que son un medio para llevar el Evangelio a la comunidad brindando este espacio. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la parroquia Resurrección del Señor y Nuestra Señora de Pompeya, cita en Mariano Larra 2878 de Barrio Escobar, en esta ciudad de Córdoba. Hermanos, tendremos posibilidad de expresar nuestro testimonio cristiano participando en la tradicional manifestación de fe del Jueves Santo 24 de marzo. La misma recorrerá calles de la ciudad de Córdoba partiendo a las 21 horas desde la parroquia María Auxiliadora. Cristo nos ha hecho hermanos. Reconstruyamos el amor de Cristo en Córdoba. El Viernes Santo, día de la Pasión del Señor, la Iglesia nos pide guardar ayuno y abstinencia. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Recordamos la importancia de nuestra participación en cada una de las celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa. Acompañemos a Cristo en su pasión y vivamos plenamente en su resurrección en la vigilia pascual. Dejémonos invadir de su palabra y sus ejemplos de amor por toda la gente. Que esta Semana Santa sea un tiempo propicio para el silencio, la reflexión, la oración y un compromiso de amor, a ejemplo de Jesús, que se entregó por la salvación de todos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la parroquia Resurrección del Señor y Nuestra Señora de Pompeya, cita en Mariano Larra 2878 de Barrio Escobar, en la ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y que la Santísima Virgen acompañe en nuestro diario caminar. Muchas gracias y muy buena semana para todos.
hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres.